Louis y Kahn. Conversaciones con estudiantes. Lu, icono. Han pasado 3 décadas desde la primavera de 1968 cuando, un año antes de la primera edición de este texto, Lukács hablaba a sus estudiantes de Rice, a toda una generación. Aquellos muchachos de las fotografías, tan radiantes con sus camisas blancas, sentados bajo el sol de Houston, parecen de una época que el tiempo ha dejado atrás, pero Lu permanece de un modo temporal. Alrededor de un año antes habían aparecido 2 libros que fueron los textos más oportunos de hace 30 años, New Brutalism, El brutalismo en arquitectura, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1967, de Rainer Bannem, y Complete and Contradiction in Architecture, Complejidad y contradicción en arquitectura, editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1995, de Robert Venturi. Aunque ambos estudios confrontaban los supuestos de los arquitectos de la corriente principal de aquellos momentos, y sus posiciones eran divergentes en términos de teoría arquitectónica, tenían un aspecto en común, la significativa inclusión de Lukács, como si su presencia sirviera de puente entre las principales ideologías, y legitimase aspectos de lo que entonces eran puntos de vista provocativos. Lukács fue el único estadounidense que asistió al CMX en Oterlo, y los valores expresados en el trabajo de sus admiradores, el TMX, eran lo más importante que se debía conocer en 1968, cuando me acababa de graduar y era el profesor asistente más joven de la Rice School of Architecture. Hablaban de una actitud más inclusiva de la historia, del carácter local y de la sensibilidad hacia la cultura básica de la sociedad. El colega más joven de Kahn, Robert Venturi, que fue mi director de tesis en Yale en 1968, aportaba estas ideas para sugerir que el paisaje popular estadounidense podía ser aprovechado mientras se reformaba, e incluso analizaba estas ideas con más detalle que Kahn, al observar notables relaciones entre Roma y Las Vegas. Entre paréntesis, quizás sea irónico que la propia arquitectura de Kahn se mantenga alejada del paisaje de Houston en aquella época, nunca construyó un edificio comercial de oficinas e imaginaba espacios definidos que extendían la conexión entre los edificios y el contexto, hablando proféticamente de necesidades cívicas y de cómo llegaremos a una ciudad sin arquitectura y ya no será una ciudad. Lukács abandonó la idea de que la arquitectura debía ser una fuerza activa, tanto en la escala del entorno, como en la de la interacción humana. Hablaba de las instituciones del hombre, o de cómo los edificios deben estar de acuerdo con su propia naturaleza, o de que los arquitectos deben aprender que tienen otros derechos, sus propios derechos. Por ello, los edificios deben tener una voluntad, pero se la han de dar los arquitectos, una responsabilidad terrible y un desafío indiscutible. Este aspecto trascendental de la visión de Kahn fue el que se mantuvo como idea central en su evolución con respecto al proyecto del entorno. La función dio paso a las ideas de propósito e intención y los usos de la historia en cuanto que representación formal, que constituyeron el centro del debate posmoderno de las décadas de los años 70 y 80, fueron superados por la obra de Kahn. Como explica en estas páginas, se puede percibir el pasado vivo, pero no como una cuestión de estilo, sino como un renacimiento y una parte integral del proceso de hacer. Lukács habla de nuevo a través de 3 décadas, y sus sensibilidades siguen siendo relevantes para una nueva generación de estudiantes de camisa blanca y de arquitectos, sus valores e ideales permanecen como postulados normativos. Cuando llevé a cabo la primera edición de este libro mi idea era elaborar un texto en respuesta a la naturaleza poética de las explicaciones de Kahn. Para ello utilicé sus palabras grabadas inéditas sin editar y reconstruí su presencia física bajo la forma de verso libre o, por lo menos, algo de su apariencia, para representar visualmente el ritmo de su modo de expresar sus ideas. Agradezco a Dan Gengio que conservara ese formato, también agradezco a Lars Lerup y Kevin Lippert que volviesen a publicar ese texto bajo una forma actualizada tras la primera edición del fallecido George Wittenberg. Peter Papademetriou. Luz blanca, sombra negra. Hace cerca de un mes, estaba trabajando hasta tarde en mi despacho, como de costumbre, y un hombre que trabaja conmigo me dijo, me gustaría hacerte una pregunta que me ronda por la cabeza desde hace tiempo. ¿Cómo describirías esta época? Este hombre es húngaro, vino a este país cuando los rusos entraron en Hungría. Me quedé pensando en su pregunta porque, de alguna manera, me fascina contestar preguntas de las que desconozco la respuesta.
Pero había estado leyendo en el New York Times Magazine acerca de lo sucedido en California. Estuve viajando por California y pasé por Berkeley, y me di cuenta del alcance de la revolución y de las grandes promesas de la máquina, y sentí, por haberlo leído hacía poco, que había poetas intentando escribir poemas sin palabras. Me senté durante al menos 10 minutos, sin moverme, repasando todas estas cosas en mi mente, hasta que, finalmente, le dije a Gabor: ¿cómo es la sombra de la luz blanca? Gabor tiene la costumbre de repetir lo que dices: luz blanca, no sé. Y le dije: negra, no tengas miedo, porque la luz blanca no existe, como tampoco existe la sombra negra. Creo que es el momento de llevar a nuestro sol a juicio, a todas nuestras instituciones a juicio. Me crié cuando la luz del sol era amarilla y la sombra azul. Pero me doy cuenta de que era una luz blanca y una sombra negra. Aún así, nada de esto es alarmante, porque creo que llegará. ¿Cómo es la sombra de la luz blanca? Un amarillo luminoso y un azul hermoso, y que la revolución impulsará un nuevo sentido de lo maravilloso. Solo a partir de lo maravilloso pueden surgir nuevas instituciones. Seguro que no pueden surgir del análisis. Y dije: sabes, Gabor, si pudiera pensar a qué dedicarme, distinto de la arquitectura, escribiría un nuevo cuento de hadas, porque del cuento de hadas surgieron los aviones y las locomotoras y esos maravillosos instrumentos, nuestras mentes. Todo surgió del maravillamiento. Todo ocurría en un momento en que iba a pronunciar 3 charlas consecutivas en Princeton. No tenía aún título para mis charlas y estaba siendo acosado por el secretario que quería los títulos para anunciarlas. Después de la noche de la discusión con Gabor, ya sabía los títulos. Como compensa tener a alguien que se preocupa por todo, y no solo por nimiedades. Gabor está tan preocupado. De hecho, está tan enamorado del significado de la palabra misma que fácilmente compararía una escultura de Fidias con una palabra. Cree que una palabra tiene 2 cualidades. Una de ellas es mensurable, de uso cotidiano, la otra es la maravilla de su propia existencia, que es inconmensurable. Así que sabía ya los títulos de mis charlas en Princeton. A la primera la llamé Arquitectura, la luz blanca y la sombra negra; a la segunda, Arquitectura, las instituciones del hombre; y a la tercera, Arquitectura, lo increíble. En el reino de lo increíble se halla lo maravilloso del nacimiento de una columna. Del muro nace la columna. El muro hizo bien al hombre. Con su grosor y su fuerza lo protegió de la destrucción. Pero pronto, la voluntad de mirar hacia afuera hizo que el hombre agujereara el muro, y al muro le dolió mucho, y dijo: ¿por qué me haces esto? Yo te protegí, te hice sentir seguro, y ahora me atraviesas con un agujero. Y el hombre respondió: pero ahora veré el exterior. Veo cosas maravillosas ahí fuera, y quiero mirarlas. Y el muro continuó sintiéndose muy triste. Más tarde, el hombre dejó de agujerear el muro, e hizo una abertura más perspicaz, adornada con piedras delicadas, y puso un dintel sobre la abertura. Y pronto el muro se sintió bastante bien. Aquella manera de tratar al muro fue el inicio de un orden en la manera de hacer muros con aberturas. Después vino la columna, que era un orden más bien automático, que decidía que algo se abría o que no se abría. El ritmo de las aberturas las decidía entonces el propio muro. Que ya no era un muro, sino una serie de columnas y de aberturas. La comprensión de todo ello no surgió de algo natural. Surgió de un sentido misterioso que el hombre posee para expresar las maravillas del alma que demandan expresión. La razón de nuestra vida es expresar odio. Expresar amor, expresar integridad y habilidad. Todo cosas intangibles. La mente es el alma y el cerebro es el instrumento del que se deriva nuestra singularidad y del que se deducen nuestras actitudes.
Un cuento de Gogol podría ser un cuento sobre la montaña, el niño y la serpiente. Su tema se escoge así. La naturaleza no escoge, simplemente desenmaraña sus leyes, y todo se diseña por la interacción de circunstancias en las que el hombre decide. El arte implica una elección, y todo lo que el hombre hace pertenece al arte. En todo lo que la naturaleza hace, la naturaleza registra como lo hizo. La roca registra a la roca. El hombre registra cómo fue hecho. Cuando somos conscientes de esto, sabemos algo de las leyes del universo. Algunos pueden reconstruir las leyes del universo simplemente estudiando una hoja de hierba. Otros tienen que aprender muchas cosas, muchas, hasta saber lo necesario para descubrir el orden del universo. Cada edificio debe servir a una institución del hombre. La inspiración por aprender surge de nuestra manera de vivir. A través de nuestro ser consciente sentimos el carácter de la naturaleza que nos formó. Nuestras instituciones del aprendizaje surgen de la inspiración por aprender, que es una intuición sobre cómo fuimos hechos. Pero las instituciones del aprendizaje tienen que ver principalmente con la expresión. Incluso la inspiración para vivir sirve para aprender a expresar. La institución de la religión surge de la inspiración a preguntar, que a su vez surge de cómo fuimos hechos. No conozco servicio más grande que un arquitecto pueda hacer, en tanto que profesional, que darse cuenta de que cada edificio debe servir a una institución del hombre, tanto si la institución es de gobierno, de hogar, de aprendizaje, o de salud, o de ocio. Una de las grandes ausencias en la arquitectura actual es que estas instituciones no se definen, que se dan por hechas, tal y como aparecen en los programas, y se convierten así en edificios. Quiero poneros algunos ejemplos de lo que quiero decir con reprogramar. Como trabajo de curso en la universidad, planteé el problema de un monasterio, y yo adopté el papel del eremita que creía en la necesidad de una sociedad de eremitas. ¿Dónde empiezo? ¿Cómo siento esa sociedad de eremitas? No tenía programa, y durante 2 densas semanas hablamos de la naturaleza. La comprensión de la naturaleza es uno de los objetivos del eremita. Una chica india fue la primera en decir algo significativo. Dijo, creo que en este lugar todo debería surgir de la celda. De la celda surgiría el derecho a existir de la capilla, de la celda surgiría el derecho al retiro, y el de los talleres para vivir. Otro estudiante indio, sus mentes piensan de un modo más trascendente, dijo, estoy de acuerdo, pero me gustaría añadir que el refectorio debe ser equivalente a la capilla, y la capilla equivalente a la celda y el retiro igual al refectorio. Ninguno es más importante que los demás. Ahora bien, el estudiante con más talento de la clase era inglés. Presentó un proyecto maravilloso al que añadiría otro elemento, una chimenea, que estaba situada en el exterior. En cierto sentido, no podía prescindir del significado del fuego, de la calidez y de la promesa del fuego. También colocó el retiro a 800 metros del monasterio, argumentando que era un honor para el monasterio tener un retiro, y que una parte importante del monasterio debería cederse al retiro. Llamamos a un monje de Pittsburgh para que nos dijera lo maravillosa que era nuestra reflexión. Era un monje alegre, un pintor que vivía en un estudio grande y que entraba en su celda a regañadientes. Realmente empezó a tomarnos el pelo, sobre todo acerca del refectorio situado a 800 metros del complejo. Dijo, antes preferiría que me sirvieran la comida en la cama. Cuando se fue, nos sentíamos desalentados. Pero luego pensamos, total, es solo un monje, ¿qué va a saber él? Desarrollamos el problema, y hubo algunas soluciones maravillosas. Os aseguro que lo más satisfactorio era tener la certeza de que las soluciones no procedían de un programa muerto, de un programa dictado en metros cuadrados. Las consideraciones habituales acerca de la naturaleza de un refectorio y demás fueron ignoradas. Cuando corregimos los proyectos, invitamos al padre Roland, y se declaró un acérrimo defensor de los proyectos más ultramodernos, pero el programa, que normalmente viene dado, había muerto. El programa original no contemplaba lo nuevo,
no tenía voluntad de vida, y estos estudiantes estaban muy inspirados. Cada estudiante dio con una solución distinta, pero todos sugirieron una vida nueva, elementos nuevos. No os lo puedo describir todo ahora, pero lo que empezó como una simple reconsideración emergió con el poder de un nuevo comienzo, en el que los nuevos descubrimientos podían llevarse a cabo en un contexto actual. Propuse otro ejercicio en la universidad, un club juvenil, algo de mucho interés hoy en día. ¿Qué es un club juvenil? En cierto sentido, era necesario fijar un lugar y para los alumnos, la búsqueda de un lugar llevó consigo la idea de que sería fantástico que, en las cercanías del club, algunas de las calles pudieran cortarse para acabar con el movimiento desinteresados otra vez. Ello provocaría que no fuera práctico atravesarlas y esas calles, en las que el tráfico era perjudicial, iniciarían una nueva vida. Sus cruces se convirtieron en pequeñas plazas y, de algún modo, el club juvenil aparecía como si fuera posible que estuviera allí. Simplemente por la imposición directa, las calles se convirtieron en aparcamientos, e incluso en lugares de juego, tal y como solía ser. Recuerdo que, cuando era niño, solíamos tirar el balón desde la ventana del primer piso. Nunca íbamos a un espacio especialmente pensado para jugar, el espacio del juego se establecía en el momento de jugar. El juego era inspiración, no organización. Durante nuestro debate sobre la naturaleza de un club juvenil, un estudiante salió y dijo, creo que un club juvenil es un granero. Otro estudiante, algo contrariado porque no se le había ocurrido antes lo del granero, dijo, no, creo que es una cabaña, aquella no era ciertamente una gran contribución. El propio Gabor, que asiste a clase como oyente, no dice nada a menos que se le pregunte. Estábamos ya en la tercera semana deliberando sobre la naturaleza de un club juvenil. Le dije a Gabor, ¿qué crees tú que es un club juvenil? Dijo, creo que un club juvenil es un lugar desde. No es un lugar hacia, sino desde. Es un lugar cuyo espíritu debe ser desde donde uno va y no hacia donde uno va. Es inmenso, cuando pensamos en la luz blanca y la sombra negra. ¿Por qué esta revolución? Porque la gente, de algún modo, se enfrenta a las cosas y, de repente, desconfían de las instituciones del hombre. Desde la revolución vendrán más cosas maravillosas, o simplemente la redefinición de las cosas. El juego era inspiración. ¿Es una escuela un lugar hacia o un lugar desde? Es una pregunta sobre la que aún no me he decidido, pero es algo terrible sobre lo que preguntarse. Cuando proyectas una escuela, dices que vas a tener 7 seminarios. ¿O es algo que de algún modo tiene la cualidad de ser un lugar en el que inspirarse? ¿Un lugar para hablar, para sentir que participas de una especie de conversación? ¿Podría tener uno de esos espacios una chimenea? ¿Podría haber una galería en vez de un pasillo? La galería es realmente el aula de los estudiantes, donde el chico que no entendió demasiado aquello que el profesor había dicho, podría comentárselo a otro, un chico que parece tener un tipo de oído distinto, así que ambos acabarían por comprender. El monasterio que estoy haciendo tiene un lugar de entrada que resulta ser una puerta. Está decorada para invitar a todas las religiones, algo que se está empezando a hacer ahora. Pero se les da un lugar solo en la puerta de entrada, porque la santidad del monasterio debe preservarse. En el Salk Institute for Biological Studies, cuando Salk vino a mi despacho y me pidió que construyera un laboratorio, el programa era muy simple. Me dijo, ¿cuántos metros cuadrados tienen las torres de medicina de University of Pennsylvania? Le dije que unos. Me dijo, hay una cosa que me gustaría poder lograr. Me gustaría invitar a Picasso al laboratorio. Su inspiración, claro está, era que en la ciencia, preocupada por lo mensurable, hay una voluntad de ser aquello que se es desde la cosa más pequeña. El microbio quiere ser un microbio, por alguna razón impía, y la rosa quiere ser una rosa, y el hombre quiere ser un hombre.
para expresar cierta postura, cierta actitud, cierto algo, que se mueve en una dirección y no en otra, martillando sin parar a la naturaleza para proporcionar los instrumentos que lo hacen posible. Zhou, el científico, intuía ese gran deseo de expresión. El científico, aislado de cualquier otro modo de pensar, necesitaba más que nada la presencia de lo inconmensurable, que es el territorio del artista. Es el lenguaje de Dios. La ciencia encuentra lo que ya está ahí, pero el artista hace lo que no está. Esta consideración cambió el Salk Institute de un simple edificio como el de University of Pennsylvania a uno que requería un lugar de encuentro que fuera tan grande como un laboratorio. Era el lugar del vestíbulo del arte, es decir, un lugar para las artes y las letras. Un lugar en el que uno comía, porque no se de un seminario mejor que los comedores. Había un gimnasio, había un lugar para los becarios que no eran científicos, había un lugar para el director. Había habitaciones sin nombre, como el vestíbulo de entrada, que no tenía nombre. Era la habitación más grande, pero no estaba diseñada de ninguna manera. La gente también podía rodearla, no tenían por qué atravesarla. Pero el vestíbulo de entrada era un lugar donde se podía servir un banquete si se quería. Ya sabes qué pasa cuando no quieres entrar en un gran vestíbulo señorial donde debes saludar a alguien al que no te apetece saludar, y eso también les ocurre a los científicos. A los científicos les entra pánico de que alguien cercano esté haciendo exactamente lo mismo que ellos. Eso les mata. Todas estas reglas y consideraciones constituyen el programa. Si se lo quiere llamar así. Pero programa es una palabra demasiado aburrida. Se trata de comprender la naturaleza de un conjunto de espacios donde es bueno hacer algo en concreto. Ahora bien, decís que algunos espacios deberían ser flexibles. Claro que algunos espacios deberían ser flexibles, pero también los hay que deberían ser completamente inflexibles. Deberían ser pura inspiración. Solo el lugar donde estar, el lugar que no cambia, excepto para la gente que entra y sale de él. Es el tipo de sitio en el que se entra muchas veces, pero del que solo al cabo de 50 años dices, te has dado cuenta de esto y de aquello. Es una totalidad inspiradora, no solo un detalle, un simple artilugio que insiste en gritarte. Es algo parecido a una especie de cielo, una especie de entorno espacial, terriblemente importante para mí. Un edificio es un mundo dentro de otro mundo. Los edificios que personifican lugares de culto, u hogares, u otras instituciones del hombre, deben de ser fieles a su naturaleza. Este es el pensamiento que debe perdurar. Si muere, la arquitectura está muerta. Mucha arquitectura de la esperanza está muerta porque quieren sustituirla. Pero me temo no tienen la habilidad de conseguirlo. De modo que mucha gente está hoy dispuesta a confiar demasiado en la máquina. No deben nunca separar la máquina de la arquitectura, que es su mayor poder. Pronto llegaremos a una ciudad sin arquitectura, y no será ya una ciudad. Creo que hay áreas sin explorar en la planificación. Creo que si se las entregara a los arquitectos, todo iría bien. Sin embargo, hay arquitectura sin explorar en la ciudad. La arquitectura del orden está sin explorar. ¿Por qué debemos construir depósitos distantes del lugar al que transportan sus piezas? ¿Por qué no hay puntos en los que los grandes cruces de circulación proporcionen continuidad? Aunque para otras necesidades cívicas no hace falta ser tan estricto, debemos prestar atención al agua, porque el agua es cada vez más preciosa. Debe haber alguna especie de orden en el agua de una fuente y el agua del aire acondicionado no tienen por qué ser la misma agua que bebemos. Voy a construir una ciudad en la India, al menos eso me han dicho, y creo que allí la arquitectura más importante serán las torres de agua. Las torres de agua se ubicarán donde estén los servicios cívicos. Habrá torres de agua, posiblemente, en los cruces de carreteras. También se situarían allí la comisaría, los bomberos.
Ese lugar no será un edificio. Será simplemente una extensión de la carretera. El movimiento tan solo se enrosca en forma de avión. Mi cruce podría ser el lugar donde se coge el avión. Creo que la solución de Eero Saarinen para el aeropuerto de Dulles es bella como lugar de entrada. Quizás el tráfico no sea el mismo porque la configuración no es la misma, pero tienes la sensación de llegar a alguna parte y de que vas a ese lugar en un coche diseñado para ese fin. El aeropuerto de Dulles es muy superior a todos esos aeropuertos en los que cada compañía tiene su propia casita. En esos aeropuertos te sientes atrapado. Es realmente una conspiración. No son bondadosos con el hombre y uno se siente muy desamparado. El hombre está aquí mientras debería estar en otra parte. Hablábamos antes, esta mañana, de los 3 aspectos de la enseñanza de la arquitectura. En realidad, creo que no enseño arquitectura, sino que me enseño a mí mismo. Estos, sin embargo, son los 3 aspectos. El primero es profesional. Como profesional tienes la obligación de aprender cuál debe ser tu conducta en las distintas relaciones. En las relaciones institucionales y en tus relaciones con las personas que te confían un trabajo. En este sentido, debes saber distinguir entre ciencia y tecnología. Las reglas estéticas constituyen también un saber profesional. Como profesional, estás obligado a traducir el programa de un cliente a los espacios de la institución a la que sirven. Se puede decir que es un orden espacial, o un entorno espacial de esta actividad del hombre que es tu responsabilidad profesional. Nadie debería tomar el programa y simplemente dárselo al cliente como si estuviera rellenando una receta médica. Otro aspecto es la preparación del hombre para expresarse. Esta es su propia prerrogativa. Se le debe otorgar el significado de la filosofía, el significado de la creencia, el de la fe. Debe conocer las demás artes. Utilizo ejemplos que quizás ya he utilizado demasiadas veces. Pero el arquitecto debe comprender su prerrogativa. Debe saber que un pintor puede volver a la gente cabeza abajo, si lo desea, porque un pintor no tiene por qué atenerse a las leyes de la gravedad. El pintor puede hacer puertas más pequeñas que las personas, puede pintar cielos negros durante el día, pájaros que no pueden volar, perros que no pueden correr, porque es un pintor. Puede pintar rojo donde ve azul. Un escultor puede colocar ruedas cuadradas a un cañón para expresar la futilidad de la guerra. Un arquitecto debe usar ruedas redondas y debe hacer sus puertas más grandes que las personas. Pero los arquitectos deben aprender que tienen otros derechos. Sus propios derechos. Aprender esto, comprenderlo, es dar al hombre las herramientas para hacer lo increíble, lo que la naturaleza no es capaz de hacer. Las herramientas tienen una validez psicológica y no simplemente física, porque el hombre, a diferencia de la naturaleza, tiene capacidad de elección. El tercer aspecto que se debe aprender es que la arquitectura en realidad no existe. Solo existe la obra de arquitectura. La arquitectura existe en la mente. Un hombre que realiza una obra arquitectónica lo hace como una ofrenda al espíritu de la arquitectura. Al espíritu que no conoce estilos, no conoce ni técnicas, ni métodos. Que tan solo espera aquello que se muestra a sí mismo. Hay arquitectura, y es la materialización de lo inconmensurable. ¿Se puede medir el Partenón? No. Sería un asesinato. ¿Puedes medir el Panteón, ese edificio maravilloso que colma las instituciones del hombre? Cuando Adriano pensó en el Panteón, quería un lugar al que cualquiera pudiera ir a rezar. ¡Qué maravillosa es esta solución! Es un edificio sin dirección, no es siquiera un cuadrado, que daría, de alguna manera, direcciones y puntos a sus esquinas. No hubo ocasión de decir aquí va un altar, o allá. No. La luz desde arriba es tal que no puedes acercarte a ella. No puedes quedarte de pie bajo ella, casi te corta como un cuchillo, y quieres alejarte de ella. ¡Qué solución arquitectónica más admirable!
Debería ser una fuente de inspiración para todos los arquitectos, un edificio así, concebido así. El diseño conduce la forma a la presencia. ¿Cómo será la arquitectura dentro de 50 años? ¿Y qué podemos anticipar? No se puede anticipar. Esto me recuerda una historia. La compañía General Electric me pidió que les ayudara a diseñar una aeronave y el FBI tuvo que acreditarme para poder hacerlo. Ya tenía todo el trabajo del que era capaz de hacer, pero aún así podía hablar sobre la aeronave. Me reuní con un grupo de científicos en una mesa larga. Era un grupo muy vistoso, fumadores de pipa, encanecidos y con bigote. Tenían un aspecto raro, de personas muy poco corrientes. Uno de ellos puso una ilustración sobre la mesa y dijo: «Señor Khan, queremos mostrarle el aspecto que tendrán las aeronaves dentro de 50 años». Era un dibujo excelente, un dibujo bonito, de gente flotando en el espacio y de bellos artefactos de aspecto complicado flotando en el espacio. Te sientes humillado. Sientes que el otro tipo sabe algo que tú ignoras por completo, ese tipo inteligente que te muestra algo y dice: «Este será el aspecto de una aeronave dentro de 50 años». Inmediatamente dije: «No será así». Y acercaron sus sillas a la mesa diciendo: «¿Cómo lo sabe?». Dije que era fácil. Si saben ustedes cómo será algo dentro de 50 años, lo pueden hacer ahora. Pero no lo saben, porque el aspecto de una cosa dentro de 50 años será el que será. Hay ciertas naturalezas que siempre serán verdad. El aspecto de una cosa no será el mismo, pero aquello a lo que la cosa responde sí. Es un mundo dentro de otro mundo, y eso será siempre así. Cuando tengan un recinto, será distinto de lo que está fuera. Y lo será porque tal es su naturaleza. Creo que hoy hay hombres preparados para hacer que las cosas tengan un aspecto distinto del que tienen ahora, si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Pero la oportunidad no surge, porque la voluntad de existencia de esa nueva cosa todavía no existe. Tomad los dibujos de Ledoux, que son muy interesantes. Ledoux tiene una intuición sobre el aspecto de un pueblo, de una ciudad, pero proyectó esto otro, y un pueblo no tenía en realidad ese aspecto en absoluto, y de esto no hace tantos años. Lo imaginó. Cuando un hombre empieza a proyectar algo para el futuro, puede convertirse en un pedazo de historia bastante cómico, porque solo podrá ser algo que se pueda hacer ahora. Pero, en realidad, algunos hombres ya son capaces hoy de fabricar una imagen. Una imagen sí es posible, y no tiene por qué ser una predicción de lo que las cosas serán mañana. No se puede predecir el mañana, porque el mañana depende de la circunstancia, y la circunstancia es a la vez impredecible y continua. El auténtico secreto del arte de Cartier-Bresson es que busca el momento crítico, como él lo llama. Es como decir que en la circunstancia, que es a la vez continua e impredecible, encuentra su escenario. Sabe que sucederá, pero espera y espera a que suceda. Sé que cuando me estaba fotografiando hace años, yo solía entrar en el aula de proyectos sin saber que él estaba allí. Estaba en algún rincón, quizás había esperado horas allí, y yo no sabía que me estaba esperando a mí. Solía caminar alrededor de la sala mientras él esperaba a que me parara en alguna mesa. Y me paraba, también porque la mesa la ocupaba una bonita chica china. Me acercaba a la mesa y empezaba a dibujar, y oía el clic de la cámara. Estaba preparado, estaba esperando el momento exacto, pero también estaba preparando su escenario. Era un fotógrafo maravilloso. Estudiaba su objeto. De hecho, aprendí mucho sobre el significado de un arte y otro gracias a él, simplemente haciéndome comprender que su arte era distinto solo porque él creaba la circunstancia. ¿Con qué relaciona los aspectos más sutiles de su trabajo? Realmente, busco la naturaleza de las cosas. Cuando hago una escuela, intento resolverla a partir de escuela y no de una escuela.
En primer lugar, está el problema de por qué una escuela es distinta de cualquier otra cosa. Nunca leo un programa literalmente. Es algo circunstancial. La cantidad de dinero de que dispongas o donde debe localizarse y las cosas que necesitas no tienen nada que ver con la naturaleza de un problema. Así que buscas su naturaleza y después lo confrontas con el programa. Mirad a la naturaleza de algo y veréis en el programa lo que queráis, una biblioteca, por ejemplo. Lo primero que se hace es reescribir el programa. Ahora bien, la reescritura debe ir acompañada de algo que la interprete. Tu programa no significa nada por sí mismo, porque estás hablando de espacios. Así que también envías los dibujos que acompañan a tus pensamientos sobre la naturaleza de tu problema. Invariablemente, se necesitan más espacios porque todos los programas los escriben no arquitectos y están destinados a ser una copia de otra escuela o edificio. Es como escribir a Picasso y decirle, quiero un retrato, con 2 ojos, y una nariz, y solo una boca, por favor. No puedes hacer eso, porque estás hablando del artista, y él no es así. La naturaleza de la pintura es tal que se pueden pintar cielos negros durante el día. Puedes pintar de azul un vestido rojo. Puedes hacer puertas más pequeñas que las personas. Como pintor, tienes esa prerrogativa. Si lo que quieres es una fotografía, contratas a un fotógrafo. Si lo que quieres es un arquitecto, tendrás que hablar de espacios, de especiados inspirados, así que tendrás que reconsiderar las necesidades de la naturaleza del entorno que inspira la actividad de esa institución del hombre. Lo ves en una escuela o en un edificio de oficinas, o una iglesia, o una fábrica, o un hospital, instituciones del hombre. Se aproxima al análisis del emplazamiento del edificio de la misma manera, tratando de comprender la naturaleza del área circundante. Al considerar la forma y el diseño, ¿surgen el uno del otro? Normalmente, el carácter del lugar, su naturaleza, debe estudiarse porque está ahí. Uno no planta un edificio en cualquier parte ignorando la influencia de lo que le rodea. Siempre existe una relación. La forma no tiene ni contornos ni dimensión. Tiene tan solo una naturaleza y una característica. Está hecha de partes inseparables. Si se suprime una de esas partes, la forma desaparece. Eso por lo que respecta a la forma. El diseño es su traducción en realidad. La forma tiene existencia, pero no presencia, y el diseño la conduce a presencia. Pero la existencia es existencia mental, así que se daísña para que las cosas sean tangibles. Y eso es lo que consigues si haces lo que se podría llamar un dibujo de forma, un dibujo que, de algún modo, muestre la naturaleza de algo. Cuando el pastor me preguntó cómo haría una iglesia unitaria, simplemente me acerqué a la pizarra y se lo dije, sin haber visto ninguna antes. Pero no hice un dibujo de arquitectura. Hice un dibujo de forma, un dibujo que indica la naturaleza de algo y le añade algo más. Os puedo enseñar cómo era el dibujo. Le dije, aquí está el deambulatorio, y aquí el pasillo, y aquí la escuela. El deambulatorio es para el hombre que no está seguro. Quiero pensármelo. Todavía no quiero entrar en la iglesia. Puede que sea un católico, o un judío, o un protestante, de manera que solo entra en la iglesia unitaria cuando quiere escuchar, y entra, por tanto, en el deambulatorio. Este es un dibujo de forma. Muestra la naturaleza. ¿Qué le sirvió de estímulo en el proyecto de DACA? Esta es una pregunta muy amplia, ya que como pasé por 5 o 6 edificios, tuve 5 o 6 estímulos distintos. Se trata más o menos del reconocimiento de un solo elemento. El estímulo surgió del lugar de la asamblea. Es un lugar de trascendencia para los políticos. Es una casa para legislar, donde te ocupas de condiciones circunstanciales. La asamblea establece o modifica las instituciones del hombre. Así que, desde el principio, la vi claramente como la ciudadela de la asamblea y la ciudadela de las instituciones del hombre,
que son opuestas, y simbolicé a las instituciones del hombre. Anteriormente, había simbolizado a las instituciones del hombre construyendo una escuela de arquitectura, o sea, una escuela de arte y otra de ciencia. Las disciplinas eran distintas, completamente distintas, aunque ambas eran obras del hombre. Una es completamente objetiva, mientras que la otra es verdaderamente subjetiva. Y luego hay edificios llamados lugares del bienestar, donde uno empieza a considerar cada vez más al cuerpo como el instrumento más precioso, y a conocerlo, y a honrarlo. Mi proyecto de DACA está, de hecho, inspirado en las termas de Caracalla, pero ampliadas. Los espacios residuales de este edificio son un anfiteatro. Es un espacio residual, un espacio encontrado, un patio. A su alrededor hay jardines, y en el cuerpo del edificio, el anfiteatro, hay interiores, y en los interiores hay distintos niveles ajardinados, y lugares para honrar a los atletas, y lugares para honrar el conocimiento de cómo fue hecho. Todos estos son lugares de bienestar, y de descanso, y lugares donde uno recibe consejos para vivir para siempre, así que eso fue lo que inspiró mi proyecto. Convertí la mezquita en entrada. Estaba estableciendo, así, su naturaleza, porque me di cuenta de que la gente rezaba 5 veces al día. En el programa había una nota diciendo que debería haber una sala de oración de metros cuadrados, y un armario para guardar las alfombrillas. Ese era el programa. Les hice una mezquita de metros cuadrados, y las alfombrillas para rezar estaban siempre en el suelo. Y esto se convirtió en la entrada, es decir, la mezquita se convirtió en una entrada. Cuando lo presenté a las autoridades, enseguida lo aceptaron. ¿Cree usted que, en el caso de grandes problemas urbanos, en los que 5 o 6 arquitectos intentan resolver áreas específicas, es válido que el arquitecto busque y exprese la naturaleza interior como idea dominante cuando existe una gran escala que necesita de la naturaleza exterior? De hecho, el espacio interior justifica el espacio exterior, aunque dediques una parte del espacio a necesidades cívicas. Creo que es ventajoso que un solo hombre pueda llevarlo a cabo. No creo que un comité pueda decidir sobre naturalezas, un hombre sí. Lo que no hace este hombre es diseñar la cosa que, podríamos decir, simplemente la programa. Le otorga una naturaleza propia. Un hombre puede hacer eso, y no hacer el edificio. Si se separan estas dos cosas sin decidir sobre la naturaleza, no hay nada que se mantenga en pie. Se mantiene en pie físicamente, pero no espiritualmente. Con el tiempo, lo que el edificio realmente necesita para expresarse está ausente. Por ejemplo, cuando se entra en el departamento de urbanismo, la futura ciudad debería ser visible en el momento de entrar. Puede tener la forma de un gran hall, a través del cual la ciudad muestra sus aspiraciones y se las comunica al público. Si se toma el programa como algo dado, un ayuntamiento, es hoy día un simple edificio de oficinas. Eso sería una pérdida terrible. La naturaleza es inspiración, y proporcionar inspiración es seguramente una expresión demasiado fuerte. Yo diría que uno muestra su propia inspiración, algo en lo que cree, algo que uno no teme revelar. Estamos intentando decir algo que es mejor que un ascensor, un vestíbulo o una puerta con un letrero que diga Comisión de Urbanismo, y luego una recepción, y una secretaría, y una escupidera. Si piensas en la ciudad, piensas en el reino del espacio, porque, en realidad, una ciudad debería pensarse como una tesorería de espacios. ¿Creéis que eso se puede relegar al arquitecto que recibe un encargo? No, algunos piensan de esta manera, otros no podemos. Y no se puede hacer a través de un comité, porque nadie te votaría. Cada una de las personas inferiores dejaría de votarte. Esto no es necesario, demasiado dinero. Esto o aquello. Pero eso congela la exposición de las posibilidades. Si se confía a un hombre la naturaleza de cada institución del hombre que requiere expresión, ¿cómo veríamos estos edificios? Un hombre, no un comité, está allí para intentar que existan.
Por tanto, el modo como se construya el edificio tendrá que ver con la percepción del trabajo de ese hombre para poder saber lo que vale la pena y lo que no. Está entre los pliegues de la influencia social, porque la expresión era posible. De ahí emerge algo, y la sociedad deriva de ahí. De la sociedad en sí solo surgiría finalidad. ¿Podría hablar de la educación del arquitecto y de cómo conseguir la integración entre diseño y oficio? Si fuera el director de una escuela, ¿cómo iniciaría la educación del arquitecto? Creo que un método puede ser tan bueno como otro. Yo lo explicaría así: tenemos obligaciones profesionales en todos los edificios, ya que trabajamos con otras personas y sus distintos intereses. Debemos conocer las obligaciones que conlleva tratar asuntos económicos, el coste de un edificio para el cliente, las facturas que paga, sus necesidades de espacio y todo lo demás. Debemos conocer este tipo de obligación y entender cómo supervisarla, su honestidad, algo necesario para otorgar al hombre su valor justo. Tenemos una profesión, pero también está el hombre y su espíritu. Para educar al hombre, se debe entrar en el terreno de la filosofía, de la creencia, de las demás artes. Las formas de expresión están ahí. Esto no es expresión, es una preparación para lo que se debe saber. Tus obligaciones como profesional son las de un hombre al que se le confía un trabajo que interesa a la gente, porque, después de todo, un arquitecto no lo paga de su bolsillo. También diría que existe la obligación de idear programas adecuados. En lo profesional, diría que la posibilidad de encontrar la naturaleza de algo se encuentra precisamente ahí. El arquitecto encuentra en su edificio cierta naturaleza que pertenece a una cierta actividad del hombre. Si fuera músico y hubiera inventado el vals no me pertenecería, porque cualquiera puede escribir un vals, una vez le haya explicado que hay una naturaleza musical basada en un tiempo de 3x4. ¿Quiere eso decir que el vals me pertenece? El vals es tan mío como el oxígeno es del hombre que lo encontró por primera vez. Uno simplemente encuentra cierta naturaleza, y como profesionales, debemos encontrar esas naturalezas. Nuestra profesión es lastimosa solo porque no cambiamos los programas. Si cambias un programa, liberas fuerzas maravillosas, porque el individuo nunca comete el error de hacer que solo le complazca a sí mismo. Complaces a la sociedad con tu programa, y no con la manera en que construyes tu penoso edificio. El arquitecto se forma a sí mismo en la expresión verdadera. Ese es el espíritu de la arquitectura que dice que la arquitectura no existe, eso dice el espíritu. No sabe de estilos o métodos. Está preparado para cualquier cosa. Así que el hombre debe desarrollar la humildad necesaria para ofrecer algo, una ofrenda a la arquitectura. Un arquitecto forma parte de la tesorería de la arquitectura, a la que pertenece el Partenón, y el Panteón, y las grandes academias del Renacimiento. Todos ellos pertenecen a la arquitectura y la enriquecen, son ofrendas. Creo que esta es una base para la enseñanza. Y tiene que ver con el diseño, la pintura, la escultura o cualquier otra cosa a la que te dediques. Se trata de tu expresión personal, no solo de tecnología. Reescribir los programas para que la arquitectura pueda detectarse, y no hablo aquí de la simple manipulación de metros cuadrados. En la manipulación de superficies no hay nada que pertenezca al arquitecto, aunque pueda contribuir al proceso, como quien escribe una nota explicativa. Pero esto todavía no le hace ser un buen arquitecto, un buen profesional sí, pero no un buen arquitecto, ¿de acuerdo? En cualquier escuela en que se establezcan estas diferencias, el método también será claro. En el programa del edificio de la Escuela de Arquitectura de Rice encontramos elementos que, como la biblioteca, las colecciones de diapositivas, el centro de conferencias y el área de historia del arte, podrían servir de puente entre pintura, escultura, artes gráficas y arquitectura. Parece que ese puente influiría sobre la forma del edificio y que supondría un intercambio fundamental para el proceso educativo.
¿Podría desarrollar estos puntos y hablar quizás sobre lo que considera la esencia de la educación del arquitecto? No puedo hablar sobre problemas específicos, pero puedo hablar de edificios en general y de cómo pasan a ser particulares. Lo del puente y las relaciones aparentes entre un departamento y otro podría ser un tema interesante sobre el que discutir, pero no puedo hacerlo deprisa, tengo que pensar sobre ello para poder responder a tus consideraciones. Imagina que tienes una especie de galería o de gran camino y que caminas a través de ella y que la galería conecta con las escuelas asociadas a las bellas artes, sea historia, escultura, arquitectura o pintura, y que ves gente trabajando en todas las aulas. Está pensado para que siempre sientas que caminas por un lugar donde la gente trabaja. Otra forma de verlo, por ejemplo, sería como un patio y entras en él. Ves edificios en este patio, uno se llama pintura, otro escultura, otro arquitectura, otro más historia, en uno de ellos te rozas con las aulas, en otro, puedes decidir si quieres entrar o no. Ahora bien, sin preguntaros cuál es la mejor situación, una pregunta muy injusta, dejadme deciros que creo que es mejor. Creo que, con creces, la segunda opción es la mejor. En los halls que atraviesas, absorbes por una especie de osmosis, ves cosas. Si puedes elegir ir allí, aunque nunca lo hagas, puedes sacar más de esta disposición que de la otra. Hay algo que tiene que ver con el sentimiento de asociación que es remoto más que directo, y la asociación remota tiene una vida y un amor más duradero. Así que elegimos el patio. El patio es el lugar de encuentro de la mente y también de lo físico. Incluso cuando lo atraviesas bajo la lluvia, la asociación espiritual con este espacio supera a la asociación física del momento. Así que he formulado la pregunta y también la he contestado, ¿no es así? Es la mejor manera que conozco de examinar a alguien. Consigues sacar la mejor nota y lo consigues todo. Haces un puente y lo inventas. El puente no es físico, debe serlo en espíritu, en pensamiento, de eso depende su duración. Ahora bien, también hay otras razones. No debemos dar por sentado que cada profesor sea realmente un profesor, porque de profesor puede tener solo el nombre. No puedes depender de algo que está congelado en una disposición arquitectónica concreta, cuando, en realidad, la conexión puede ir mucho más lejos. No es de suponer que un buen estudiante será un buen profesional, o que un profesor será necesariamente un buen profesor. Alguien que tan solo está empezando a vislumbrar las cosas puede resultar ser el mejor de los profesores. Podemos tomar cada elemento de una escuela de arquitectura y componerlos. Una de las más importantes que conozco, dado que el arte involucra a la vista, tiene que ver con la vista y la mente. Vemos a través de asociaciones y otras vías. Puedes cerrar los ojos y ver una realización filosófica. Puedes ver de una manera en la que también oigas, puedes ver algo filosófico, con tu mente. Te pasan las cosas y se balancean ante tus ojos, y te tientan a dejar de pensar. Pero hay cosas que sucedieron hace mucho tiempo que fueron hechas con un gran amor, y que son en general una maravilla. En lo que concierne a la biblioteca de una escuela de arquitectura no es un lugar en el que pasas los dedos por fichas y catálogos para descubrir un libro. Los arquitectos tienen poca paciencia con los catálogos. Invariablemente les disgusta el primer bloque de una biblioteca, el catálogo. Eso vosotros ya lo sabéis. Ahora bien, si tuvierais una biblioteca en la que solo hubiera grandes mesas, muy anchas, no como las mesas corrientes. Quizás la mesa sea un patio, no solo una mesa, pero un espacio parecido a un patio en el que yacen los libros, libros abiertos. Están colocados con suma inteligencia por la bibliotecaria, abiertos por páginas que te humillan con sus maravillosos dibujos, cosas que han sido registradas, terminadas y desplegadas frente a ti, edificios que son magníficos. Si un profesor comentara esos libros, los seminarios serían espontáneos, eso sería maravilloso. Así que lo que tenemos es una biblioteca con mesas alargadas, con espacio suficiente para sentarse a un lado con un cuaderno y un lápiz, con los libros en medio.
Los puedes consultar, pero no tomarlos prestados. Están ahí simplemente para invitarte a la lección de la biblioteca. La biblioteca es, en realidad, solo un aula más, y podéis hacer que lo sea, mirándola así. Biblioteca es distinto a biblioteca. El hombre que estudia y escribe su tesis tiene su catálogo. Está ahí, y es su religión. En su catálogo, ve chispas que saltan, que son los libros, y la asociación del catálogo y los libros es muy preciosa para ese hombre. Toma notas de los libros que se dispone a engullir y, finalmente, escribe lo que otro individuo dijo, solo que en un modo distinto. Pero nuestra biblioteca en la Escuela de Arquitectura es muy diferente, porque las mentes se tratan de otra manera. Con cada libro se establece un contacto muy personal, una relación. ¿Sabéis lo que quiero decir? Os ha pasado, y sabéis exactamente a qué me refiero. La localización de la biblioteca surge de su naturaleza. Si la ponemos en el primer piso, en el segundo, en el tercero, actuamos contra su naturaleza. No deberías sentirte obligado a que la gente pasara por la biblioteca. Algo en su estructura debería decir, qué sitio más fantástico para ir, y, por supuesto, su localización tendrá mucho que ver con eso, su conveniencia también, pero fundamentalmente, buscamos expresar su naturaleza. La luz directa e intensa es mala en la biblioteca, el espacio de las paredes es impetante. Los pequeños espacios donde retirarse con un libro son tremendamente importantes. Podríamos decir que el mundo se te muestra a través de los libros. No necesitas muchos, solo los buenos, y nada de buscar un libro en el catálogo. Nadie pide un libro de catálogo, moriría en la biblioteca. Un estudiante de filosofía que prepara su licenciatura si sabe cómo trabajar con libros apartados en rincones. Aprende de los libros de manera diferente. La Biblioteca Berry de la Columbia University no es una verdadera biblioteca de arquitectura, tiene varios pisos. Es una de las mejores bibliotecas de arquitectura que existen. Tienen los mejores libros, ediciones antiguas, pero te tienes que molestar en conseguirlos, y la impaciencia de quien debe ver algo inmediatamente es demasiado grande, en cualquier caso, tampoco va a leer ese libro. Si está en latín, es lo mismo que si estuviera en inglés, porque va a ver las ilustraciones. Verá lo que vea, lo que su mente le dice que es. Por otra parte, cuando lo lea probablemente, encuentre algo completamente distinto de lo que es. Lo que tú piensas que es tan absolutamente importante como lo que se escribí que es. Se trata de cómo lo sientas y lo uses, de cómo lo expreses. Proyectas la biblioteca como si no hubiera existido ninguna otra biblioteca y haces lo mismo con las aulas. Ya sabéis cómo se ensucia un aula, que llena de pasión está toda la habitación enterrada, pasión calmada, pasión violenta, lo que sea, pero la habitación está llena de ella y no tienes paciencia para limpiarla. De hecho, cuando la habitación está ordenada, se pierde todo, es decir, realmente no encuentras nada. Así que la clase no es una habitación bonita, sino una habitación dedicada, con luz, repleta de espacio donde trabajar. No puedes medir en metros cuadrados el área de trabajo de nadie, porque algunos necesitan mucho espacio, otros muy poco. Tenéis una serie de pupitres y tenéis que colgar vuestros dibujos del dorso de vuestras camisas, no tenéis espacio para nada. Simplemente tenéis que ver un lugar muy amplio y lleno de luz. Y debe haber espacios altos, porque la lección de la medida y la asociación con la dimensión deben ser parte de la habitación. Creo que uno simplemente siente que está en una habitación de X, y por eso puedes imaginar cómo sería una habitación de X, porque sabes cómo es una de X. No hace falta una habitación grande, vuestras mentes tienen muchos recursos. El hombre puede trabajar recluido, pero sabéis que cuando tenéis una idea, si sois verdaderamente buenas personas, no podéis evitar contársela a alguien. Queréis compartirla inmediatamente, no queréis esconderla. Si hubierais robado esa idea, seríais odiados durante el resto de vuestras vidas, pero comunicar es una necesidad que todos tenemos. Es inevitable.
Cualquiera de nosotros es, de algún modo, un profesor, porque queremos compartir esa idea y porque compartirla significa ya otra cosa. Ese otro significado es la validez de la idea, solo reconocible tras haberla compartido. La confirmación que alguien sensible necesita de la validez de su idea es como conseguir la aprobación de 1.000.000 de personas. Eso no sería cierto si se tratara de un problema matemático, pero sí lo es cuando el problema tiene que ver con la estética, con el arte. Si un hombre es honesto y te dice lo que siente, consigues la mejor de las aprobaciones, la de los sentimientos que llegan al alma. La localización de un aula es, claro está, importante, pero no influye en nadie. Creo que el poder reside en trabajar por sí mismo. Si se trata de un lugar que inspira a trabajar, su mejor servicio al campus es simplemente estar ahí. Los lugares de encuentro son importantes y realmente debe haber aulas, como las de los seminarios, que son obligatorias. Uno no sale a la calle y decide dar un seminario porque le apetece. No creo que deba de haber aulas para seminarios alineados y en una sola planta, porque un seminario es un momento de inspiración, y debemos mantener ese momento como lo hacemos ahora, y sentarnos a su alrededor y hacer que dure. Desde el momento en que colocas los seminarios en la segunda planta, uno tras otro y alineados, dejan de ser seminarios. No hay lugar para la espontaneidad y, en este sentido, uno debería preguntarse, ¿y si la escuela de sociología y la de arquitectura se reunieran? Sí, deberíamos reunirnos, si cualquiera de las dos escuelas está preparada para reunirse con la otra. Si os preparáis para los motivos y los objetivos del sociólogo, y lo sabéis antes de entrar en el seminario, y si el sociólogo está también dispuesto para entender la esencia y el espíritu de la arquitectura, entonces el seminario será tremendamente beneficioso. Si no es así, tendremos una pelea de gallos. No nos entenderíamos. Los unos dirían, vale, no me entiende. Y los otros dirían, no me entiende. Y yo lo he visto. Hay que tener esto en cuenta. Creo que un profesor es esencialmente alguien que no solo sabe cosas, sino que siente cosas. Es el tipo de hombre que puede reconstruir el universo simplemente con mirar una brizna de hierba. Ese hombre puede reunir a cualquiera. Puede reunir al sociólogo con el arqueólogo y el metalúrgico. De alguna manera, su interior contiene las leyes del universo. Por cómo está hecho este hombre, intuye las leyes, y gracias a esa intuición no dice, fuera la sociología. No. Respeta cada una de las partes. Con un profesor así, el encuentro sería maravilloso, muy beneficioso tanto para los arquitectos como para los sociólogos. Creo que cada edificio debe tener un lugar sagrado. Encontré lo que considero un lugar sagrado en un teatro que estoy proyectando en Fort Wayne, Indiana. Me costó bastante, no sabía demasiado de teatros. Sabía que tenían que tener camerinos, pero mientras me hiciera falta saberlo todo sobre camerinos, nunca podría resolver el problema, porque no conocía su espíritu. Al llegar a un cierto punto, no me importaba cuántos camerinos había, solo dónde colocarlos, su posición podía ser esta o aquella, ya me lo dirían, y me encuentro con un espacio que sobra, y luego resulta que faltan camerinos. Todo está construido siguiendo los planos más incompletos que se han presentado a un teatro, porque no existe ningún guía que pueda explicarte el espíritu de una cualidad u otra. Creo que buscar el espíritu y encontrarlo es la clave para servir al conjunto de especiaos que llamamos teatro. Ahora os cuento el resultado, en vez de haceros sufrir con todo tipo de detalles. El espacio sagrado es el lugar del actor, los camerinos, la sala de ensayos. El camerino tiene un balcón que mira al escenario. Existe una relación entre este lugar y el escenario. Desde el momento en que conseguí ponerlo todo junto, se convirtió en un espacio sagrado, y no simplemente en uno sobrante. El escenario mismo era como una plaza. Lo proyecté como si lo fuera. Si lo miras, hay edificios con gente, pero miras siempre desde ahí hacia la plaza. Los escotillones se hicieron de manera que pudiera haber asientos, y que el proscenio fuera como un teatro en alto relieve, cuyo fondo sería este edificio. No lo verías,
pero a veces sí lo verías. Este era el lugar sagrado. Después de esto me importaba un poco el tamaño del vestíbulo, en realidad solo importaba que fuera lo suficientemente grande. Era muy importante no haberlo encontrado en su vía muerta, ya sabéis, con desechos de espacios desprovistos de uso. Este era un edificio de verdad. Fue muy importante encontrar la idea. Encontramos el propio ser sagrado del teatro, y el teatro cobró vida. Era un lugar honesto, una invitación. El teatro no es un lugar en el cual decir, lo siento, no quedan entradas. Siempre debe haber butacas, y eso es algo normal y que cualquiera debería saber. Alguien llega pronto al foro y se sienta en una butaca adecuada para un rey, pero siempre habrá un lugar para el rey, aunque llegue tarde. Estamos aquí, y la galería está aquí, y ambas tienen una arquitectura muy distinta y reconocible. He utilizado arcos de ladrillo, el mismo viejo material de siempre, porque es absolutamente magnífico. ¿Por qué no debería utilizar ese viejo material? Lo que utilizo aquí es tan solo un orden completamente claro. No es falso, y cuesta menos. Podría hacer el mismo teatro, si quisiera, en la más condenadamente bella de las estructuras de hormigón, pero no me interesa. Lo que me interesa aquí es construir esto. Si construyo esto, sé que he dado nueva vida a un teatro. La presencia de esta arquitectura es un hecho, y ahora, cuando las luces se enciendan, el teatro estará completo. De alguna manera, el teatro se mantiene unido, y eso es un lugar sagrado. ¿Cuál es el lugar sagrado en una escuela de arquitectura? Podría ser el vestíbulo, pero también podría ser el lugar donde os reunís para comentar e intercambiar impresiones. Una reacción ante tu trabajo significa millones de aprobaciones aunque solo sean unos pocos. Es el tipo de cosas con las que aprendes a creer en aquello que presentas, y eso es tremendo. Llámalo sala de correcciones si quieres, pero, en realidad, es la habitación donde os reunís, donde todas las clases se reúnen, para una especie de comentario acerca de una experiencia al hacer un edificio, que empezó con un pedazo de papel blanco. La lección más valiosa podría ser llamar a diferentes personas y obtener algunas reacciones, incluso reacciones violentas de gente con determinadas creencias. No os van a poner nota. Las notas le conciernen al profesor. Creo que pedirle a quien venga que te ponga nota es pedir demasiado. Está reaccionando, y su reacción no debería implicar una nota. Estoy en contra de poner nota a las correcciones. Realmente creo que no se trata simplemente de una sesión de evaluación. Si el profe se pide a alguien que participe en el jurado, es el colmo. No creo que un estudiante deba estar de pie, temblando como una hoja, delante de gente a la que no conoce, y explicar su proyecto, tras haber trabajado toda la noche, o quizás 2 noches seguidas. Está hecho un manojo de nervios, lo hace lo mejor que puede, así que creo que el jurado jamás le debería poner nota. La sala de correcciones debería ser un lugar en el que sabes que no te van a reprender. Vas simplemente a respirar un espíritu y el ambiente debe ser alegre. Creo que alrededor de esto es posible construir una escuela. Tienes muchas salas. Las salas pueden tener paredes toscas, no importa. Puedes colgar cosas donde te parezca. Puedes echar pintura por el suelo. El aula puede ser como un Jackson Pollock, pero cuando vas a la sala de corrección, no. Debería de haber algo maravilloso en ese lugar. Un lugar donde puedas tomar un té, una sala que siempre debería ser amigable. Siempre un santuario, no una sala en la que te sientas como si fueras a ser juzgado. Simplemente una sala maravillosa. El espacio sagrado de la escuela de arquitectura. Hey. Antes de que pases a otro video o hagas otra cosa. Muchas gracias por escuchar. Por favor suscríbete si te gustó.